industria no es solo números, es la suma de personas que sienten. En México, ese talento tiene un pulso propio. Aquí lo escuchamos y lo analizamos. Esto es Templado entre Cafés. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén viendo y donde nos hayan visto, escuchado. Este es un nuevo episodio, Templado entre Cafés. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante. Los últimos episodios hemos hablado mucho del talento mexicano aquí en Querétaro. Y hoy tengo el gusto, el honor de que dos personajes muy especiales, queridos, que nos acompañan en el día de hoy, y nos van a estar platicando de su experiencia dentro de la industria y cómo se ven en el futuro y cómo ven el futuro de la industria aquí en Querétaro y en México. Sin más, voy a presentar eso, más bien que se presenten ellos mismos. Landy, bienvenida. ¿Quién eres? Hola, Saúl, pues soy Landy. Vengo de la Ciudad de México, estudié Ingeniería Química Metalúrgica y actualmente me dedico a la manufactura. Traigo procesos como fosfato, nitrocarburizado y pues en general donde trabajo nos dedicamos a los tratamientos térmicos. Muy bien, excelente. Uriel, bienvenido. Hasta que te animaste y se animaron los dos. Échale. ¿Quién es Uriel? Hola, buenas tardes, noches, días. Como tú mencionas, mi nombre es Uriel. Soy nacido y crecido aquí en la ciudad de Querétaro. Estudié Ingeniería Química en Materiales, ya no me tocó metalurgia. No eres desde los afortunados. Ya fuimos más allá, entonces ya abarcamos materiales. Ok. Y pues tengo prácticamente 9 años ya en trayectoria en la industria. Empecé justamente a trabajar con este señor. En la parte de carburizado, un poquito después nitrocarburizado en gas. Y después de 7 años de estar laborando ahí, me moví a otra empresa donde prácticamente lo que se hace es nitrocarburizado en gas. Ahí me tocó instalar o colaborar para la instalación de una línea automática de este tratamiento. ¿Cuántos años tiene la industria, Landy? 4. 4 años. 4 años, 9 años y ya casi 20 años. Digo, aquí este episodio va a estar bastante interesante. Digo, buenas anécdotas. Tenemos ahí que compartimos. A lo mejor sí las decimos, a lo mejor no. Tal vez, quién sabe. Ya veremos cómo se va dando este episodio. Y pues la primera pregunta que les quiero hacer es, a ver qué los orilló a los tratamientos térmicos o materiales. Landy, ¿cómo llegaste ahí? ¿A la industria o a la carrera? Ambas. A ver, una vez que ya preguntaste, Sí. primero por qué escogiste la escuela y después por qué te inclinaste a los tratamientos térmicos o a dónde estás ahorita. Sí. Bueno, en la escuela, cuando estaba en la prepa y que tienes que decidir qué estudiar, a mí me gustaba mucho la química, pero no estaba muy segura como a qué área dedicarme. Por ejemplo, me gustaba como en alimentos y un poquito de todo. Entonces, participaba en estancias como universitarias y me tocó hacer unas prácticas en el Instituto de Materiales de la UNAM. Entonces ahí me gustó mucho, hacíamos algunos proyectos de superplasticidad y pues aprendí a hacer metalografías y todo esto. Y yo pregunté, oigan, ¿qué puedo estudiar que esté relacionado a lo que estamos haciendo? Y pues ya me dijeron que era esa carrera, ¿no? O que podía estudiar ingeniería mecánica. Pero como te digo, pues me gustaba la química. Entonces pues así me decidí y así entré a la carrera. Y en la industria de los tratamientos térmicos, bueno, de hecho mi primer trabajo, nada que ver, pues uno agarra lo que puede. Estaba en una empresa que fabricaba cauchos y me dedicaba a la inyección de caucho. Y luego de ahí salté hacia la fundición e inyección de aluminios. Y estaba en el laboratorio, entonces pues yo creo que también te abres camino hacia donde te toque estar en ese momento. Y ya estando ahí, pues me gustó. En la escuela realmente no me gustaba tanto los tratamientos térmicos, como que lo veía muy abstracto todo. Pero bueno, ya que le entiendes, ya te gusta. La materia que casi nadie... Bueno, por lo menos a mí tampoco fue de las que me gustó, ni siquiera me acuerdo en cómo salí en tratamientos térmicos en la materia y en la escuela. Sí, yo como que no le entendía mucho. No, todos veían cierta microestructura o algo así, y pues yo no le entendía. Sí. ¿Tú, Uriel?
Es muy, muy buena pregunta. Yo tengo la idea de que a veces simplemente se te presentan las oportunidades y ya tú decides si tomarlas o no. En el caso de la licenciatura, pues yo entré a la Facultad de Química pensando ser QFB, con el objetivo de tener mi propio laboratorio. Ajá. Ya al momento de conocer todas las áreas, pues obviamente conocí materiales y fue la que más me gustó. Entonces decidí tomar esa área. Y tratamientos térmicos, eso es algo bien chistoso porque yo en realidad yo tenía la idea de seguir en la academia. Yo quería seguir con posgrados y dedicarme a la academia. Sin embargo, conocí a este señor y a Ricardo en prácticas profesionales y justamente el día de mi quema de batas recibí una llamada que si quería colaborar contigo y pues ya de ahí en adelante ahí nos subimos al tren de los tratamientos térmicos y pues aquí seguimos. ¿Y es difícil? Pues a lo mejor la parte técnica la vas aprendiendo, pero yo creo que es difícil el reto de, pues ya en la industria, por ejemplo, pues las cuestiones ya que operativas o que hay cambios a cada rato, yo creo que eso es lo complicado. ¿Qué ha sido la decisión más difícil, por ejemplo, que has tomado tú? Bueno, Y ya cuando, o sea, ya que entraste, que más o menos viste, de los 9 años, bueno, a lo mejor me voy a cortar un poquito, los primeros 2, 3 años, ¿te acuerdas de la decisión que tú tomaste, que dijiste, cabrón, sí, no, quién sabe, no sé, ¿te acuerdas de ese sentimiento? sí, de hecho, o sea, yo siempre que me preguntan de estos temas respecto a tratamientos térmicos, yo veo dos puntos muy importantes o muy críticos en este ámbito. El primero es seguridad y el segundo es calidad. Entonces, contestando tu pregunta, las decisiones más difíciles que me han tocado tomar es cuando tienes algún percance o algún incidente con algún horno. Entonces, estos equipos, pues vaya, tienen energía adentro, tienen gases, tienen temperatura. Entonces eso puede generar ciertas condiciones con riesgo o con peligro. Entonces cuando tú tienes algún incidente, tienes que saber reaccionar y hacerlo rápido y en forma. Entonces, digamos, ahí hay una combinación de conocimiento técnico, que cómo funciona la máquina, qué es lo que puede ocurrir, por lo tanto, qué es lo que debes de hacer. Entonces, yo consideraría esas las decisiones más difíciles. ¿Y alguna en específico? ¿Alguna en O específico? sea, ahorita dices el entorno, el contexto, de decir cuáles son el tipo de decisiones que son las que cuestan más trabajo. O sea, yo creo las más difíciles son justamente cuando estás recibiendo un equipo nuevo y es la primera vez que te pasa algo. Entonces, algunas veces debería de ser verdad que al recibir todo el equipo deberías como estudiarlo y decir, ¿sabes qué? Y hacer tu análisis. Está este riesgo y por lo tanto a lo mejor pongo ese control y si llegara a pasar, de todos modos este es mi plan de reacción. Sin embargo, es difícil como imaginar todas esas posibilidades y a veces simplemente te pasa y tienes que reaccionar, como te digo. Entonces justamente me viene a la mente cuando se estaba instalando un horno y el tanque de temple no estaba tan limpio como debería. Bajó la primera carga temple y pues se hizo una pachanguita. Entonces afortunadamente pues fue algo menor, no pasó de ahí, pero pues sí es algo imponente, va a estar ahí a un lado. ¿Qué pensaste? ¿No? ¿En qué me metí? No, parece entonces ya tenía un ratito allí en los tratamientos térmicos, pero sí, pues vaya, no tiene mucho que me pasó algo y no dejas de pues sí, como de sentir esa adrenalina, ese miedo, esa ansiedad, no sé cómo describirlo. O sea, pues al final estos equipos representan un riesgo. Landy, ¿tú te acuerdas de algo que hayas tenido que tomar una decisión de decir, sabes que sí, no? O como en el caso, por ejemplo, de Uriel, de que haya pasado algo y de plano dijiste, pensaste el hecho de seguir o no seguir, o pensar en qué me metí. Sí, yo creo que, o sea,
cuando empezaste esta pregunta yo estaba pensando mucho en escenarios como de calidad, ¿no? Ajá, Que ajá. dices, ay, paso esto, qué tan crítico es esto, cómo funciona el componente, pero no me había puesto a pensar que sí, lo más importante es la seguridad. Y más en la manufactura, por ejemplo, pues tú eres quien pone los controles y sabes que alguien se va a quedar, o sea, me refiero a un operador, alguien se va a quedar a operar el equipo y tienes que darle esa seguridad también a él. Entonces yo creo que todos los días tomamos ese tipo de decisiones, por ejemplo, de, a ver, compro esto, medio lo instalo, a lo mejor para no presionar a otros, dejo que ahí esté medio hechizo o algo. Entonces, yo creo que esas decisiones de si puede trabajar o no puede trabajar. También, por ejemplo, me ha tocado, no sé, en alguna operación que dicen, oye, tiene que salir de este material. Ujú. Oye, pero pues el horno tiene una condición. ¿Y qué tan crítico es seguro trabajarlo? Y te quedas pensando, pues tienes que juntar tu conocimiento y pues asumir ese riesgo, ¿no? Entonces yo creo que esas sí son decisiones que te digo, no había pensado que todos los días tomamos y que comprometen pues no solo la integridad del equipo, sino de hasta una persona. Y en la escuela les enseñaron eso. No. Absolutamente no. ¿Creen que sea necesario? Sí. Sí, pero es difícil eso no lo aprendes en un aula. Eso lo aprendes directamente cuando estás en la ahí. industria. Ujú. Y aparte yo creo que en la escuela pues no puedes abarcar todos los aspectos, o sea, los procesos son diferentes y pues va a haber diferentes riesgos, a lo mejor como algo básico, no sé, que el EPP, alguna normativa, yo creo que eso sí lo incluiría en cuanto... la escuela. Ajá, en la escuela. Ujú. Fíjate que eso no lo habíamos tomado ni considerado como parte de la escuela. Habíamos hablado en otros podcast episodios de qué es lo que, por ejemplo, tendría que haber incluirla en la parte académica, pero creo que ahorita digo, y precisamente para esto es el podcast, ¿no? Escuchar también, porque hemos tenido ya gente que tiene un poquito más de experiencia y creo que esa visión es la que también es necesaria que sea escuchada, ¿no? Ver desde el punto de vista, ahorita que tienes 4 años que apenas estás trabajando, y me dices, ninguno me había comentado, ¿sabes qué? Creo que sí es necesario meter la seguridad incluso en la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de lo básico, aunque sea, digo, la seguridad personal, ¿no? Yo creo que es bastante importante. Y digo, si es complicado, como dices, que en la escuela te enseñen todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿quién lo debería de enseñar? ¿Cómo lo deberían? O la pregunta es más específica, necesitamos que esa experiencia hasta que no pase, la adquiera. Hablando de ese punto, primero de ese punto de seguridad. Sí. Y después vamos a pasar a otro tipo de temas, ¿no? La experiencia de, a ver, ¿cuándo fue cuando cometiste tu primer error? Bueno, contestando, sí. ¿Me repites la pregunta? Perdón, ahí le vas No, a a lo que me refiero es necesario que te pase, o sea, a lo mejor Sí. un evento Sí, para que tú lo puedas adquirir y lo puedas aprender. Sí, como te comentaba, a veces es difícil como de manera teórica y sobre todo cuando no ha ocurrido, tratar de desarrollar como una respuesta. Pero una vez que ya te ocurre, pues sí es tu responsabilidad, al menos como responsable de manufactura o responsable del proceso, sí es desarrollar qué es lo que se debe de hacer en caso de, e ir más allá en cómo podemos evitar que esto ocurra. Pero pues solamente una vez que ocurrió y ya pues desarrollando ese método, esa respuesta. Antes de eso se me hace un poquito complicado. ¿Qué has hecho, Landy, ahorita que comenta el Uriel? ¿Es difícil enseñar algo que no sabes que va a pasar? Sí, por supuesto. Y ¿tú cuál crees que sea la mejor manera de estar preparados en ese aspecto? No tanto desde el tema teórico, práctico, porque ocurre, sino emocionalmente, de manera, digo, porque al final es complicado también tratar de controlar a veces los nervios, porque sí,
o la situación, ¿tú cómo crees que se podría prevenir esa parte? Yo creo que depende de la situación y el proceso que lleves, pero principalmente para prevenir todo es conocer los equipos. O sea, a mí sí me han pasado situaciones que he cometido errores por no conocer adecuadamente el equipo, bueno, incluso a veces hasta tú me has dicho, oye, pero primero asegúrate de esto, ¿no? Yo como, pues ni lo había pensado. Entonces, yo creo que eso, conocer el equipo y pues si hay alguien con más experiencia que tú a quien puedas preguntarle ese tipo de cuestiones, esa es la mejor manera de prepararte. ¿Han tenido errores? Sí. Errores, pues sí, ¿no? Todos hemos tenido errores. ¿Cuántos les ha costado? Bueno, no a ustedes, a la empresa, por ejemplo. Pues al menos un paro, sí, ¿no? Sí, pero, Sí. o sea, ahí te va, un Ajá. poquito, para que sangre la herida, ¿cuánto dinero fue eso? ¿Se pusieron No lo alguna sé. vez han visualizado cuánto cuesta eso? Sí, algunos miles de dólares. ¿Y qué pensamiento les lleva cuando, por ejemplo, en tu caso, cuando descubriste esos miles de dólares fue el error que yo tuve? Pues al final tienes que asumirlo, o sea, y notificar lo que se tiene que notificar y ver qué es lo que se tiene que hacer. ¿Es Pero- difícil tomar esa decisión y decirlo, aceptarlo? Al menos para ustedes, digo. Creo que sí es difícil, pero es más difícil no hacerlo, creo. Porque, bueno, al menos es mi forma de pensar y de trabajar con la gente. Mientras seas transparente, pues creo que se aminora el impacto. Porque cuando no, solamente dejas que crezca la bolita y al final las cosas terminan por salir y pues resulta peor. Sí, o sea, yo opino lo mismo, tienes que aceptar tus errores y a lo mejor la regaste, pero pues yo creo que es más peligroso, inmoral decir algo que no pasó. Y si lo dices, aunque haya sido grande el error, a lo mejor va a haber alguien que te va a defender, ¿no? Y pues ya. Y ahora, caso contrario, cuando ustedes han visto que hay un error, obviamente que no es generado por ustedes, pero sí un error por alguien más que hacen, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo se lo dicen? Pues yo creo que es difícil, o sea, depende a veces la persona. Hay personas que no se toman bien que les hagas alguna observación o de, oye, te vas a equivocar o ya te equivocaste. Entonces, pues nada más si te generan la confianza y regresando un poquito a la pregunta anterior, cuando tú dices la verdad, pues también le das confianza pues a quien le reportes en este caso. Entonces yo creo que depende de la persona, pero pues sí, o sea, a mí sí me ha pasado que pues no me puedo quedar callada si veo que alguien ya la regó o la está regando, pues le tengo que decir. ¿Qué es más difícil decirle ese tipo de cosas a alguien que tiene menos años que tú o alguien que tiene más años que tú? Pues alguien que tiene más. Sí. ¿Cómo lo has bajado? Pues yo creo que como que más tanteado el terreno, ¿no? A lo mejor siempre te vas a sentir con más autoridad hablándole a alguien más joven que tuvo con más experiencia que a alguien que ya se la sabe más. Como que tú corregir sí se siente raro, pero al final también es algo que aprendes en este ambiente. Entonces yo creo que yo en lo personal sí lo hago con más tacto, así como de, oye, Saúl, es que creo que va a pasar esto, ¿no? Oye, creo que no actuaste bien. Y a alguien a lo mejor más joven de, oye, ya te equivocaste. Ya la cagaste. Sí, no es lo mismo. Sí. ¿Te ha pasado? Sí me ha pasado. Como bien comentan, es difícil hacerlo más con alguien que es mayor que tú, que tiene más experiencia que tú, si lo quieres ver así, más años de experiencia. Sin embargo, creo que mientras tú te dirijas con respeto, pues no tendrían por qué tomárselo a mal. O sea, si tienes alguna observación fundamentada, pues no me ha tocado el caso que se lo tomen a mal. Pero creo que es importante el cómo lo hagas. O sea, siempre tú dando el respeto que merece cualquier persona, ya sea menor, mayor, quien sea. Mientras tú respetes, creo que debería mantenerse ese estilo de trabajo y comunicación. También existe, pues, cuando la otra parte no responde ese respeto, y pues también te tienes que dar, o sea, no ponerte como ellos, pero sí ser firme en la manera en que ellos te están tratando.
pues ser firme en cómo les vas a contestar y cómo vas a manejar la situación. Entonces, ¿les ha tocado de los dos? Ujú. Sí, y fíjate, paradójicamente para mí ha sido más difícil con gente menor que con gente mayor. ¿Por qué? Pues yo pienso que pues, nos ven como... o sea, a mí no es difícil que me vean como autoridad por el hecho de la edad. Entonces, pues, y más si estamos, o tenemos una camaradería fuera de lo laboral, a veces es difícil que distinguir, y sobre todo la gente más joven, distinguir entre, ok, aquí somos cuates, estamos platicando, estamos, pues sí, conviviendo solamente, pero ahora estamos revisando cuestiones laborales. A veces es eso un tanto difícil distinguir para ellos entre, somos amigos, pero aquí estamos trabajando. Dijiste ahorita algo bien interesante, ¿Qué generación son ustedes? ¿Z, millennial o cómo? Creo que yo soy millennial. Tú eres millennial, Sí. Tú muy bien. Creo que Z. ¿Z? ¿Y qué tan complicado es ahorita, por ejemplo, en ese sentido donde están trabajando, ¿sí ven marcado esta diferencia entre generaciones? O sea, desde el punto de vista, lo que acabas de decir, cómo es la relación, y cómo influye en la toma de decisiones en la industria, en la planta, en el trabajo. Sí, sí hay un cambio entre las generaciones. O sea, por ejemplo, yo veo mucho con las personas que son más chicas que yo. Digo, llevo poco tiempo, pero la siguiente generación es como de la pandemia, ¿sabes? Ajá. Entonces sí cambia mucho la manera en cómo piensan las cosas, en cómo investigan algo. Sí, yo veo una diferencia muy marcada. Y entre la gente más grande, sí, también tienen otras ideas. Por ejemplo, algunas herramientas tú sabes que las dominas mejor. Me refiero así como, no sé, cosas en la computadora o algo. Pero de técnico tienen muchísimo. Y afortunadamente me he adaptado. Yo creo que he visto más diferencia con las generaciones más chicas. ¿Más diferencia para bien o para mal? Yeah. Échale. Sí. ¿No? Yo creo que diría un amigo que depende. Sí, depende. Por ejemplo, digo, aunque nos llevemos muy poquito, en mis tiempos de la universidad no había esto de la inteligencia artificial o algo así. Entonces, yo siento que están muy acostumbrados luego a preguntar a la inteligencia artificial o a echarse a un googleazo para saber algo. Y dices, por ejemplo, en nuestro trabajo, ¿no? Pues tenemos todos los handbook. Es como ahí lo vas a encontrar. O sea, para mí es más sencillo que buscarlo en internet porque hay mucho contenido que nos sirve. Entonces, yo creo que son buenos, son abusados para estas herramientas, pero no las utilizan adecuadamente. Ahorita regreso con algo que dices tú. Fíjate que a mí no me ha tocado trabajar directamente con personas mucho más chicas. Pero lo que sí he observado, o sea, no directamente a mí, pero en mis grupos cercanos, sí he observado. Y la diferencia que veo es que ellos sí están más familiarizados con esas herramientas que menciona Landy. Entonces, pues ahí hay pros y contras, ¿verdad? A lo mejor ellos pueden hacer cosas que a nosotros nos tomarían un poco más de tiempo. Lo pueden hacer mucho más fácil, más rápido con estas herramientas. Pero también, como dice Landy, pues en el camino de buscar tú ciertas cosas, pues aprendes otras cosas o ves más. Y también lo que he notado yo en la inteligencia artificial es de que si tú no das como el contexto o, ¿cómo decirlo? Como enmarcas la respuesta que estás buscando o bajo qué contexto, te pueden contestar otras cosas que en el caso. Y si tú no tienes noción de lo que estás preguntando o qué respuesta recibir, pues a lo mejor te quedas con una cosa que está a 3 cuadras. Bueno, creo que la pregunta que te iba a hacer la respondió Uriel. O sea, ¿qué tan dependientes ahorita son de... Precisamente lo acabas de la pregunta que le iba a hacer, mencionar la inteligencia artificial y... O sea, ahorita tenemos como 3, 4 Gemini, ChatGPT, etcétera. Si le preguntas algo te va a responder lo que la información tenga y a lo mejor no necesariamente es lo que tú estás buscando. Si no tienes ese contexto atrás,
te vas a quedar con esa parte, ¿no? Con eso primero y esa toma de decisiones, pues ahí ahí te encaro, ¿no? ¿Cuál es lo que se anda buscando? Y más cuando lo traslado a los tratamientos térmicos, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Qué tipo de proceso estaríamos haciendo? ¿Qué es lo que nos cuesta un poquito más? Digo, ahorita crees que, digo, para la siguiente pregunta es eso. ¿Qué tan conveniente es eso, que es más difícil que los chavos más jóvenes que ustedes incluso salgan a piso? Yo creo que es difícil, nada más como concretando un poquito el tema, yo creo que los tratamientos térmicos es un área muy especializada, aunque sepas también y tengas noción, muchas veces no encuentras cosas en internet. A mí me ha pasado que estoy buscando algo bien específico de, oye, ¿por qué sale esto en mi proceso? ¿No? Y no lo vas a encontrar. O sea, si tienes que referirte a la experiencia o a un handbook a fuerzas. Entonces, pues vuelve esto, ¿no? De que las nuevas generaciones quieren respuestas muy rápido o algo así. Me siento muy, Okay. como no estoy tan grande, pero sí siento que... Pero sí veo. Ajá, pero Bueno, sí siento la diferencia. No, y Ajá. es una de las preguntas, Sí. pues sí, o sea, a final de cuentas, como tú dices, no eres tan grande como yo, Sí. por ejemplo, y aún así alcanzas a notar la diferencia entre, Sí. entre Los años. más chicos, O sí. sea, a final de cuentas, ¿cuánto hace que saliste de la escuela? Hace 6 años. Hace 6 años, Ujú. y ahorita estamos hablando que las que vienen abajo, de 1 año, 2 años, que salieron de la escuela, estamos hablando 4 años. Si me preguntas a mí, y si lo ponemos en perspectiva, la diferencia entre alguien que es 4 años menor que yo, no es tan notoria la Claro. diferencia de comportamiento como la que tienen ahorita. Pero así que esa parte es, desde mi punto de vista, es lo más complejo que hemos estado trabajando, por lo menos la gente de mi edad, tratando de entender. Por ejemplo, 9 años en la industria, 4 años en la industria contra 1 año o 2 años en la industria, digámoslo, ese cambio generacional pues ya se exponenció. Antes Ujú. te digo, Sí, o sea, ¿qué dices, diferencia entre antes para notar una diferencia tenía que transcurrir a lo mejor 10 años. 10 algo años y ahorita estamos hablando de 4 años? Ajá. Pues yo 3 creo que años. la pandemia aceleró todo, ¿no? Como estábamos Sí. en nuestras casas, pues se forzaron a desarrollar las tecnologías. Yo creo que ahí estuvo el cambio. Sí. Ujú. Sí, yo también quiero, por ejemplo, antes pues era bien raro tomar videollamadas, ¿verdad? Ujú. Y ahorita pues creo que se quedó eso en la escuela. Hay clases que son virtuales, hay cursos que son virtuales. O en el trabajo. E incluso en el trabajo me ha Ujú. tocado ver gente, o sea, que están sentadas a 4 o 5 lugares y están platicando a través de la computadora. Pues, o sea, pues sí, al final, pues lo que sucedió en la pandemia, pues vino a cambiar varias cosas. ¿Cómo lo modificarían? Primero lo modificarían. Ujú. Depende, digo. A ver, aviéntalo. Sí, ahora empieza. Pues tiene algunas comodidades, sobre todo, por ejemplo, si no tienes alguna sala o donde proyectar o algo así, pues sí tiene comodidades. Pero también, o sea, el hecho de hablar directamente con una persona, pues a veces simplifica algunas cosas. O sea, en la pantalla no puedes transmitir todo lo que se transmite cuando tú hablas cara a cara con alguien. ¿Es necesario eso? O sea, mostrar ese sentimiento cuando estás tratando en una junta. Igual, o sea, depende del caso. Yo creo que a veces también nos pueden traicionar los sentimientos y a veces sí tienes que usarlos como para hacer más fuerte tu mensaje. Entonces, yo creo que depende de la situación. ¿Cómo creen que sus jefes lidian con esto? ¿Con qué esto? Con... Ese cambio. O sea, esa parte de decir, pues vamos a una videoconferencia. Estamos yo estoy aquí, tú estás allí y estamos en la computadora, en la junta. ¿Cómo es expresarle o cómo han visto que se comportan sus jefes ante eso? Fíjate, ahora que lo mencionas, mi último jefe, pienso, y él no difícilmente hacía videollamadas si no era estrictamente necesario. Ya siempre nos llamó directamente, o sea, todas las juntas que teníamos eran presenciales. Sí hay una diferencia en ese Sí. sentido. Sí. Ajá. O sea, sí, cuando te enojas,
Me gusta ver cuando te enojas, cuando haces caras, Sí, cuando te estás Sí. quedando dormido en las juntas. O sea, creo que eso es necesario. Sí. Yo pienso así. ¿Cómo sería tu jefe ideal, Andy? Creo que me habías preguntado si era entre técnico o como con inteligencia personal, ¿no? Más O sea, o menos al así final me de habías cuentas es, comentado. a ver, Ajá. voy a meter todo esto y quiero que Sí. sea así. Ok, o sea, yo creo que para mí, ahorita en el puesto que estoy, a lo mejor antes no hubiera pensado eso. Yo creo que prefiero a alguien que tenga más experiencia, tanto en como lo personal que comentabas, los comportamientos y, por ejemplo, en, no sé, pues cuestiones que beneficien a la empresa, o sea, no solo el ámbito técnico. Sí se agradecería también, que tengan un poquito de técnico porque va a ser mucho más fácil comunicarles las cosas, explicarles qué pasó con algo. Pero yo creo que te digo, en el puesto que tengo ahorita, para mí yo veo más manera de crecimiento que mis jefes sean así. Pero bueno, o sea, a lo mejor si me lo hubieras preguntado hace 2 años, por decir algo, pues yo hubiera preferido al técnico. Yo creo que también a cualquiera que empiece su carrera en la industria, pues no quieres a alguien que te esté enseñando a más o menos a manejar bien el negocio, ¿no? Quieres a alguien que te enseñe lo técnico para que puedas desarrollar el trabajo. Pero igual, o sea, depende yo creo del puesto. Sí, creo que estoy de acuerdo con Andy. Ese jefe, o al menos viéndolo por mi parte, la idea del jefe ideal o el líder ideal va cambiando. Como menciona Andy, a lo mejor al inicio lo que tú quieres o lo que te gustaría es alguien que te lleve de la mano, ¿va? Porque muchas cosas que no viste en la escuela, pues las tienes que aprender ahí. Y pues facilita muchísimo si alguien te acompaña en ese proceso. Sin embargo, como también menciona Landy, pues conforme tú vas creciendo, a lo mejor vas dejando la parte técnica también tú y empiezas a ver otros tipos de temas en la industria. Y entonces ahora te sirve más alguien que no sea 100% técnico, sino que también te enseñe esa parte de cómo manejarte, cómo hablar con las personas, cómo lidiar con conflictos. Entonces creo que sí es algo dinámico dependiendo en qué punto de tu carrera estés. ¿Mentoring o coach? A ver, primero vamos a definir qué es mentoring y qué es coach. Okay. Cuando estamos hablando del mentoring, o sea, es una... Cuando te mentorean es, tú tienes tu jefe o tu padawan o lo que sea, y te dice, hay que hacer A, B, C, D, F, G, H, I, y órale, ahí te va, vete. Esa es la parte del mentoreo, decir, ¿sabes qué? Vete por este camino, sigue esta estrategia, sigue esto, si te pasa esto, haz aquello, si llega acá, vete por acá. Te dice exactamente, bueno, no exactamente, pero sí te daban los lineamientos hasta decir, compórtate de esta manera, trabaja de esta manera, y sigue estos pasos, esta secuencia. El coacheo, cuando se trata de coachear es, a ver, ¿por qué vas a hacer lo que vas a hacer? ¿Qué vas a obtener? ¿Qué necesitas? ¿O qué es las acciones que tienes que hacer para lograr tu objetivo? Esa es la gran diferencia entre el mentoreo y el coacheo. Uno te dice qué hacer y el otro te hace unas preguntas para que tú saques hacia dónde tienes que ir y obtener el objetivo. El cómo lo vas a hacer tú, ese es el coacheo, y el mentor es hazlo de esta manera. Yo creo que está relacionado un poquito a la pregunta pasada. Yo creo que lo que necesitas cuando vas iniciando o cuando no entiendes algo, pues es el mentoreo, que te digan paso a paso cómo hacerle, pero no creo que eso pase siempre. Y el coacheo, pues después, ¿no? Cuando tú ya tienes más herramientas y ya necesitas tener otro tipo de pensamiento. Porque alguien que no sabe, pues no va a entender el coacheo. O sea, sí me ha pasado que no sé de algo y alguien me trata de hacer ese tipo de preguntas y yo como, pues es que te estoy preguntando qué hacer, ¿no? Te estoy preguntando qué hacer, no qué tengo que pensar para hacerlo. Entonces, también depende yo creo que de la etapa.
Ok, como que esa Esa risa. esa risita como que Le Chiste o recordó a anécdota, alguien. chiste o anécdota. chiste, anécdota y que, Suena con quién- personal, dice. ¿Con quién, con quién te ha pasado eso, no? Sí, Ese señor. con ese señor. Sí. Uriel, antes de responderte, quiero escuchar al Uriel. Creo, o sea, estoy de acuerdo con Landy. Me parece que el tener una mentoría te da como herramientas, de acuerdo a lo que nos dices, es proveerte de herramientas de cómo hacerlo. Y una vez que ya tienes esas herramientas, creo que sí es lo mejor pasar a la parte de coach o coaching. Pero una vez que ya tienes algo para trabajar, porque si no, sí estoy de acuerdo con Landy que puede llegar a ser frustrante así de... Y sobre todo porque generalmente cuando tú vas a buscar ayuda es porque tienes algún problema. Ujú. Entonces, si ya tienes algún problema, de alguna forma tú lo que buscas es pues solucionarlo. Y te regresan, o sea, preguntas, o sea, tú preguntas y te regresan más preguntas. Y dices, caray, pues no vine a eso, ¿va? Dilo. Entonces, pues sí, creo que podríamos empezar desde el mentoring y pasar al coaching gradualmente. Y ahorita, por ejemplo, Landy, digo, Ujú. creo que ahorita más o menos entre líneas dijiste todavía necesitamos el mentoring. Tú aunque, digo, esa es pregunta, Ujú. ¿tú hasta qué momento crees tú que pudieras dar ese salto y decir, ¿sabes qué? Ya sé lo suficiente como para, ahora sí, tratar de que sean el coaching conmigo. Pues fíjate que así, si me lo preguntas personalmente, creo que ya pasé la etapa de mentoring. O sea, sí me hubiera gustado que fuera más larga, pero ya estoy en el coaching y a veces, pues sí es difícil captar algunas cosas porque, bueno, 4 años en la industria es poco y entonces a veces me cuesta más trabajo el coaching ahorita con decisiones personales, por ejemplo, como lo que comentaba hace rato Esturiel de cómo tratar esta situación, cómo le vas a decir esto a esta persona, o cómo vas a reaccionar, porque lo técnico como sea, sale y a veces me ha pasado que también, pues si no sabes, pícale y algo te va a salir y aprendes del error, pero te digo, yo creo que ya estoy como en una etapa de coaching, entonces, pues yo creo que ahora sí que como te toque. Si lo puedes tener toda tu vida en el mentoring, pues estaría súper padre que alguien siempre te esté diciendo qué hacer, pero pues no es así. Una pregunta para Olier, ¿cómo fue tu transición de ser coachado o mentoreado a ser coach o mentor? Pues hay veces que, como mencionaba antes, simplemente las oportunidades se presentan y pues las has de tomar, ¿va? Pero justamente cuando ya no hay opción, pues al final debes de agarrar las herramientas que adquiriste en el camino y pues utilizarlas. Y muy probablemente, o sea, si tienes buenas herramientas, pues va a ser más fácil, ¿va? Si no tuviste tantas herramientas, pues le vas a batallar más, pero al final tienes que sacar los resultados. Ajá, y creo que, digo, una de las cosas que nunca vamos a estar preparados, a mí me pasó, a ti te pasó, es en qué momento dejas de ser el Padawan para tener Padawan. Al final de cuentas ese es un momento a otro, no lo eliges, simplemente te da la oportunidad. Uh-huh. y digo, tú lo has vivido, creo que Landy directamente no has tenido a alguien a cargo, y cuando lo tienes, créeme que pues, digo, a mí me pasó, a Uriel le pasó, eventualmente te va a pasar. Uh-huh. y no estás preparado, al final de cuentas esa es una realidad para yo quiero que me mentoren todavía como otros 5 años más, Sí. y resulta que ahorita ya tienes que enseñar, ¿no? Y en ese sentido, creo que las oportunidades y las acciones es así tal cual. Y a veces lo digo desde mi experiencia, de mi perspectiva y de mi punto de vista, es
a ver, esa parte ese puede ser el día de mañana, en 2 semanas. Ujú. Y a veces el querer pasar, digo, tratando de justificar un poquito el por qué forzar, sí, que a lo mejor esa es la palabra, tratando de forzar ya creo que el mentoreo es 1 o 2 años y después Ujú. tenemos que forzar la parte de ver, tienes que Ujú. empezar a desarrollar esa conciencia en el aspecto de decir, ¿por qué están haciendo las cosas? ¿Por qué está pasando las cosas? ¿Y por qué tenemos que actuar de cierta manera? Te digo, más o menos tú ya lo tenías pensado, tenías un proceso, digámoslo así, que, o sea, a lo mejor decías, en 2 años yo ya pienso cambiar de aires No, no, y pues, bueno, me estás todavía un poquito dando la razón en ese aspecto. sí, No lo tenías planeado y sin embargo se dio. sí, Y hay veces en que eh, ese forzamiento tienes 1 año y ya tenemos que forzar a pensar de manera autónoma, que genere su propia decisión, su propio criterio y, digo, la experiencia nos ha avisado a nosotros que si entre más rápido adquieran esa habilidad, mucho mejor va a ser van a poder desarrollar sí, esa parte. sí, me gustaría nada más para recontestar tu pregunta. O sea, el mentoring es cómodo al inicio, Ujú. pero creo que al final, de acuerdo a lo que estamos platicando, pues lo que te lleva a mejores resultados y a desarrollar habilidades es el coach. Sí, Exacto. Y desde ese punto de vista, ¿a poco nadie nos enseñó a ser coach? ¿Sí? Y Ujú. creo que es uno de los temas que eh, tenemos que empezar a analizar, revisar y pensar que desde que salimos de la escuela, y es algo que no nos han enseñado, a mí no me lo enseñaron, a ustedes tampoco se lo han enseñado, y creo que esta parte es hacer conciencia en ese aspecto, de que desde que salimos de la escuela ya debemos estar preparados, o por lo menos a la gente, a los egresados, de decirle, vas a llegar en un momento en que te van a enseñar, sí, pero entre más rápido tú adquieras el conocimiento, el más rápido vayas a piso, Ujú. más rápido vas a empezar a entender los procesos, los comportamientos de la gente, porque también Ujú. eso nunca nos enseñan a comportarnos con la gente. Sí. Y, y esa oportunidad puede salir tú adquieres un puesto y en 1 año puedes incluso subir o tener gente a cargo directamente. Y es ahí cuando Cambias. cambias. Porque sí, porque al final de cuentas cambias. Y este, Uriel, volviendo a esa comentarios, cambiaste en el aspecto de cómo tratar a la gente y cómo ser tratado, en el aspecto de me enseñaron a mí y ahora estoy enseñando. sí, sí, pues al final cada vez que te enfrentas a nuevos retos, nuevas condiciones, pues tienes que desarrollar nuevas habilidades y también ves las cosas de manera diferente. Y sobre todo en retrospectiva, ¿verdad? Lo que viviste lo vuelves a reinterpretar. Ya a lo mejor entiendes ciertas cosas o a veces sí, ¿Confirmas lo que habías pensado sí, o cambias de o opinión cambias de opinión? completamente. Sí. ¿Cuál fue esa parte que dijiste? Ay, güey, ¿cuánta razón tenía? O puedo decir, no, confirmo que ese güey la cagó. Sí, ¿Te ha pasado? sí, ¿De las dos? pues se me viene más a la mente de no cuánta razón tenía, pero pero sí pero sí decir, ok, ya entiendo o sea, por qué actuaba así o cómo sentía o sea, ahora sí estuve un poquito más cerca de los zapatos de esa persona que en algún momento a mí me coachó. Ujú. Ok. Y tomando esa parte es, más que nada creo que ahorita ya ambos tienen proyectos a su cargo, a final de cuentas. Una de las cosas, digo, para aterrizarlo un poquito más allá la parte laboral, todo eso que estuvimos hablando, toda esta parte, creo que ya, Landy, por ejemplo, estás líder de un proyecto, Uriel, pues, obviamente ya eres líder de un proyecto, fuiste el líder de un proyecto donde tenías la responsabilidad, pues, de que saliera todas las cosas bien, digo. ¿Cómo fue ese cambio? O sea, Uriel, por ejemplo.
Pues para mí sí fue un cambio bien grande, porque no es lo mismo ser parte de un equipo, ¿va? Aunque en mi anterior posición o compañía ya tenía, digamos, responsabilidad de algunos proyectos por sí mismo. No es lo mismo tener esa responsabilidad, pero en caso de que haya un problema, pues se reúne todo el equipo y ya pues le echas un montón. E incluso a veces, pues simplemente como apoyo moral, ¿va? Eso sí, pero sirve mucho, o sea, de verdad que sirve mucho. Y pasar a la situación en la que, pues literal, pues tú eres la cabeza y tú tienes que, todas esas cosas que antes te decían, si esto, entonces chécale por acá, chécale por allá, ya pensaste esto, ya pensaste aquello. Pues ya no, o sea, tú ya debes ser esa persona en la que debe de, pues, ver o prever todas las posibles situaciones. Y si hay un problema, pues también tú eres la persona que tienes que ver cómo le haces, pero para que se dé el resultado. Entonces sí es un cambio bien grande. Pero pues al final, pues todo lo que aprendiste antes, pues es momento de sacarlo y ponerlo en práctica. Landy, ¿qué tan complejo, complicado, Pues, fácil es liderar un proyecto? pues bueno, así como lo cuenta Uriel, a mí nunca me ha tocado, o sea, afortunadamente tengo un equipo de trabajo y como dice Uriel, a veces a lo mejor no quieres que te ayuden, tú quieres sacar las cosas solo, pero a veces está la presión y si es como de, oye, me está pasando esto, ya sea de apoyo moral, o a veces sí te dan ideas. Entonces yo no he dado ese salto, yo creo que así como lo contó Uriel, pues sí se ha de sentir pues nerviosismo, de tomar o dirigir ya completamente algo. A mi nivel, como lo tengo, pues a mí me ha gustado. Yo creo que se siente muy bien cuando dejas de ser el que está recibiendo mentoring y te dicen hazle 1, 2 y 3 y ya tú decides, ¿no? Y empiezas como de a ver, y si le muevo acá y si hago esto y si lo volteo o a ver, voy a investigar qué más hay. Y cuando salen las cosas, pues te sientes bien, ¿no? Y cuando no salen, pues empezar a tener esa madurez de aceptar la responsabilidad de las cosas. Digo, no me ha tocado como Uriel. Yo creo que estoy en mi etapa en la que lo disfruto más. Bueno, y cuando no lo disfrutas, ¿cómo se lo dices a tu jefe, a tu gerente? Pues yo creo que ahí también es igual mucha inteligencia emocional. Hay veces en las que no todo le puedes decir. Yo creo que yo nada más escalo cosas como cuando ya siento que se me salieron de las manos o como cuando ya involucra a otras personas. Si está en mis manos, pues trato de resolverlo yo misma. Entonces, esa parte, ya cuando ya no hay para dónde, ya es momento de pedir ayuda. Uriel. Pues sí, al final, como te digo, tu responsabilidad es resolver, obtener los resultados, pero pues siempre es bueno levantar la mano cuando ya sale de tu alcance. Entonces, y ahí es donde entra pues un buen líder, ¿va? O sea, tampoco le va a estar escalando todo ni pidiendo ayuda para todo, pues también para eso estamos. Pero un buen líder también te ayuda con las herramientas que ya no tienes tú. Entonces, a lo mejor si ya depende de actividades de otras personas y esas personas te dan el soporte, o cuando también ya sale de tu conocimiento, o sí, de tu conocimiento técnico, pues también es bueno alzar la mano. Y decir, ya no sé, hasta aquí, sí. Y sí, justamente me pasó eso. En la línea que se instaló, se maneja a través de un software que está instalado en un servidor. Entonces, pues se me estaba pidiendo que yo llevara o, pues sí, liderara esta parte del servidor. Y pues yo de servidor, pues sé lo mismo no que... sirves para nada. No, de servidores yo no sé nada, o mucho menos de lo que ahora. Entonces, para mí fue un tanto complicado. Sí me tocó levantar la mano, le dije, ¿sabes qué? Aquí estoy en ceros. Y la verdad recibí un buen apoyo porque lo que hizo fue como encaminarme. Igual me agarró de la mano.
Sí, los 2-3 primeros pasos me dijiste, ¿ya ves que sí? Órale, Sí, pues, pues, dale. puedes dar. Sí, ándale. Así mero, entonces en esa situación pues tuve un buen apoyo de mi líder. Y cuando no te ayuda, ¿qué haces? ¿Te ha tocado? No, afortunadamente no me ha tocado. Entonces, ¿qué haría? Pues si en esta ventanilla no dan soporte y realmente está fuera de mi alcance, pues siguiente ventanilla pensaría yo. ¿Cuál sería la siguiente ventanilla? Pues el siguiente en la cadena de mando. Sí. Pero, o sea, ya bien seguros de que pues, no recibí respuesta, ¿verdad? Porque yo soy de la idea de que debemos de respetar la jerarquía o el organigrama, para algo está. No puedes estar siempre ubicándote a tu jefe, porque pues esa siguiente cadena de mando pues tiene mucho más cosas que hacer, solo debes de acudir a ella cuando realmente es necesario. Otro de los temas que les quiero preguntar, digo, a lo mejor, cuando estás manejando los proyectos y ahorita hay épocas de vacas flacas, ¿qué tanto sufren? Pues sí, yo creo que sí le sufres, el qué tanto depende de lo que estás haciendo. Yo creo que cuando ya algo es muy necesario, pues sí toca que rompan cochinito o algo así, o sea, que ya no está en tus manos. Entonces, sí lo sufres, pero justo para eso, pues yo creo que es nuestro trabajo también, para ver el cómo sí, con poco. Entonces, ahí lo demuestras, de que sufres, pero tiene que salir. ¿Se rompe la armonía del equipo cuando pasa eso? No necesariamente, porque ya no es como algo que esté al alcance del equipo, ¿no? Ya es más un tema de la organización. Sí, más que nada es que todos tengamos conciencia de por qué son las cosas así. ¿La industria es así? Así como. De ser tan, respetar el cómo sí y decir sí lo tenemos que hacer, sí tiene que salir, sí tiene que romper el cochinito. ¿Realmente la industria es así? Sí, pues va a buscar, y yo creo que cualquier negocio va a buscar que sea lo más barato posible, lo más rentable. A lo que me refiero es más que nada es pedir ayuda, ya el proyecto, vamos a aterrizarlo un poquito, ¿no? Porque ahorita a lo mejor fue un poquito ambigua la pregunta de decir, ahorita el proyecto A necesita cumplir en 2 semanas, por decir, por aventar un tiempo, ¿sale? Pon el tiempo que tú quieras. Pero tu línea de tiempo se ha reducido a la mitad, ¿sale? Para que sea factible reducirlo a la mitad, necesitamos hacer una inversión adicional a lo que ya se estaba planeado. La industria es así tan laxa como para decir, sí, ahí te va esa lana. Depende, dijo un compa. Depende, sí, depende. Sí, o sea, Cuando no, o sea, a final de cuentas, el 80% de las veces que pasa eso, no hay dinero. Sí, o sea, 20% te podría decir a lo mejor, es más, a lo mejor es menos, pero el gran porcentaje de las veces es, ¿sabes que ya no hay dinero? ¿Cómo es el manejo que han visto? No que les haya tocado incluso, sino cómo han visto en la industria que se maneje. Realmente sí es... Porque ahorita lo estamos medio pintando así como que, pues sí, hay que romper dinero, hay que hacer esto y se va a hacer. ¿Realmente pasa? Yo me aseguraría que estaré casi seguro que no. Sí. ¿Cómo han visto esa parte? Pues yo... Ay, perdón. No, adelante. Bueno, yo creo que en lo personal, cuando se puede hacer algo sin utilizar algunas cosas, se tiene que hacer, y cuando de plano ya no se puede, pues yo sí he visto esa respuesta así, cuando ya de plano, pues ni modo, toca darle otra inversión. Y creo que
o sea, nuestro papel o nuestro trabajo es, te dan esos recursos. A lo mejor tú dijiste, para llegar a este nivel o para cumplir esto, necesitas estos recursos. Te dicen, no, nada más hay estos. Bueno, entonces tienes tú que, pues, ver a qué vas a invertir esos recursos. Claro que siempre nosotros, haciendo claro o diciéndoles si vamos a incumplir, si no vamos a incumplir, si nos falta esto, si nos falta lo otro. Entonces, pues, creo que nuestra parte es dar la información necesaria, y si no hay otra opción de dar lo que se necesita para cumplir, pues al menos hacer evidente que hace falta cosas. Y claro, o sea, eso no vas a decir, no me dieron, ya no voy a hacer nada. No, pues obviamente tú tienes que hacer lo más que se pueda con lo que tienes. Y yo creo que regresando al tema que platicábamos al inicio, yo creo que, por ejemplo, cuando ya es una cuestión que compromete la seguridad, pues no hay de otra. No, sí, eso no hay, sí, no debería ser negociable, al menos de nuestra parte. Ahí es donde más debemos hacer hincapié, ser bien claros de que está esta situación, y pues ahí no. O sea, nosotros, y me refiero a la gente que tiene más años, ¿estamos preparados para esas respuestas? Desde su punto de vista. ¿Cuáles respuestas? Por ejemplo, ahorita la seguridad es primordial, tiene que ser sí o sí, es mandatoria. ¿Les ha tocado ver, escuchar, que existan direcciones, liderazgos que dicen, no, le haces como le haces, le tienes que hacer como le tienes que hacer? ¿Ha pasado? A mí sí me han llegado a platicar. Afortunadamente, en las empresas que he trabajado, el tema de la seguridad ha sido algo muy robusto, a veces demasiado. Pero creo que es mejor ese extremo al que justamente que tú mencionas, de ya sé que te hace falta, pero ni modo, así dale. Sí me han platicado, y creo que esa sería una de las razones por las cuales yo decidiría no estar en una compañía. Sí, yo creo que como Uriel, por ejemplo, en mi trabajo actual, pues sí, la seguridad no se puede comprometer. Por ejemplo, a lo mejor en el primer trabajo que tuve, yo sí vi que tenían algunas malas prácticas, pero era mi primer trabajo, o sea, yo no tenía como visibilidad de todo esto. A lo mejor sí, volviera a trabajar en un tipo de empresa así, pues sí sería más responsable en hacer visible que haya una cuestión que puede poner en riesgo a alguien. Yo creo que es parte del aprendizaje, digo, esto de la seguridad. Yo siempre he visto, siempre va a ser la seguridad, y más que nada en los hornos, en este tipo de procesos, ahí sí no es negociable, ¿no? Concuerdo completamente con ustedes. Digo, es un tema que sí no es negociable, pero dejando a un lado la parte de seguridad, los costos o la calidad, ¿cómo sería? Hacer un poquito más la carga, fulanita de tal, o el material, lote que está aquí, pues está rayándole a la mínima o a la máxima. ¿Qué tan complicado es para ustedes tomar que la dirección esté presionando para que se vaya el material? Pero ¿está dentro de especificación o fuera de especificación? Es mi primera pregunta. No lo sé, tú decides. Bueno, entonces, si es eso, yo lo que haría es recolectar datos. O sea, no tomar la decisión solamente en una característica o algo por el estilo. Entonces, a lo mejor, si son 5 aspectos o características a revisar en las piezas, pues checarlas todas. Si es posible, checar más de una pieza. Y pues creo que con mayor información es mucho más fácil tomar una decisión. Y por supuesto, también sabiendo, o sea, cuál es la característica que está dudosa, dices tú. Porque si tú sabes que esa condición sí o sí va a ser un problema, pues no tiene caso de que mandes el problema más adelante. Es mejor, si ya tienes el problema bien detectado en este punto, pues a la segura, ¿sabes qué? Pasó esto y pues ni modo. Esa es la pregunta, o sea, al final de cuentas es ¿qué tan presión
han sentido en ese aspecto? Digo, no tanto la seguridad, sino, por ejemplo, la parte de calidad y un poquito, por ejemplo, hacia los costos, ¿no? ¿Qué tanta es la presión que han sentido, que han visto ustedes que la industria está acostumbrada o mal acostumbrada a forzar? Yo creo que en esa cuestión de costos también no es óptimo para una empresa hacer material de scrap o fuera de especificación porque va a elevar tus costos. Pero pues para todo pues siempre existe la recuperación del material. Entonces ahí también pues entra mucho la parte técnica, ¿no? De también qué tan riesgoso es recuperar algo. Y pues sí, se tiene que decidir muchas veces eso porque pues muchas veces sí, tirar material o algo así no es opción. ¿Sí tenemos la flexibilidad para hacer eso, como de parte de calidad? Yo creo que la persona de calidad evalúa el riesgo. O sea, si esa recuperación va a lo mejor a afectar otra característica del material o algo así, yo creo que ya no es viable. Entonces yo creo que confío en el trabajo del de calidad, que pues, cuando dice sí o no es porque ya conoce el riesgo. Una de los puntos que me gustaría preguntarles ahorita es esa parte que va muy enfocado eso, la parte de la ética. Uh-huh. O sea, es qué tan se han visto involucrados o han escuchado algún tema que les haya causado un poquito de inquietud de la parte de tratamientos térmicos, que digan, sabes que esta carga salió mal, sabemos que está mal, y ha existido presión en algún momento que les ha orillado a decir no y no es no y ese material no se va. ¿Cómo los han tratado? Pues al final, fíjate que una de las partes críticas o peligrosas de los tratamientos térmicos es que el resultado no es visible. Entonces, alguien que no tiene la conciencia o el conocimiento podrá decir por qué no se pueden utilizar si las piezas ahí están. Uh-huh. Ahí es nuestra responsabilidad como especialistas y quienes tienen el conocimiento técnico de decir, ¿sabes qué? Si dices que este material no está bien, pues al final tú tener tu postura bien firme y decir no, porque esto va a causar un problema más adelante. Y ya, o sea, si alguien más con mayor jerarquía quiere tomar una decisión diferente, pues ya será decisión de alguien más. Pero nosotros como especialistas y sobre todo teniendo la conciencia de las consecuencias o posibles consecuencias, pues sí tenemos que mantenernos firmes. O sea, no se va y no se va. O sea, al menos, no que si alguien más se lo va a llevar, pero pues al menos yo no lo voy a liberar. Creo que es una de las partes más críticas, aparte de la seguridad. Digo, vuelvo a insistir, la parte de seguridad no es negociable. Y digo, muchas veces se van a enfrentar, digo, ese tipo de decisiones, decir, sabes que este material no se va y no se va, independientemente de los KPIs que lo vaya a sacar, uh-huh, a tu organización, a tu área, tu proceso es, ¿sabes qué? Pues, 1000 veces es cerrar esa ventana, porque si la abres una vez... también, sí. Ya dicen, pues ahí estaba el caminito, no te hagas. Sí, ya lo hicimos. Exactamente. Sí. ¿Qué camino cerrarían ustedes? O sea, en su proceso, ¿qué no serían negociables? Sabiendo de la seguridad, pero aparte de eso, ¿cuáles serían sus no negociables en ese mundo que están viviendo ahorita, laboral? Pues ahora sí que, por ejemplo, como las herramientas, ¿no? No sé, vámonos a la MEF, si ya afecta, bueno, las severidades que va a afectar la vida de una persona, va a comprometer el funcionamiento del producto final o algo así, pues no hay modo de que sea negociable eso. Sí, y sobre todo, yo lo que nos pondría de manera negociable es algo que evidentemente se va a cachar más adelante y algo que va a afectar tu reputación y la confianza de tu cliente, porque creo que es algo difícil y algo que toma tiempo el ganarte la confianza y la reputación
como para que en una carga lo pierdas. Y ahí, si pierden la confianza de ti, pues va a ser más difícil tratar asuntos futuros. Una pregunta que quería hacerles hace rato, se me olvidó, ahorita ya no me acordé. ¿Qué tan complicado, fácil, engañoso, ustedes díganme el adjetivo, es trabajar con un metalúrgico? O sea, con otro metalúrgico. Exactamente. Tú eres metalúrgico. Químico en materiales. Químico en materiales. Bueno, al final de cuentas es, a ver. Sí, no, pero sí, te entiendo. ¿Qué tan complejo es? Pues me ha tocado las dos cosas. O sea, Precisamente por eso es la pregunta que te hago. Ya has vivido, a lo mejor, tú también o no sé. Ajá. Porque nosotros como metalúrgicos, diagonal, materiales, tenemos, no sé si sea cierto o por lo menos lo que he escuchado es gran parte es verdad. Tenemos un ¿Una fama? perfil muy peculiar sí. que puede no gustar o puede gustar dependiendo, y de ahí surge saber qué tan complicado, fácil, armonioso o es trabajar con otro metalúrgico o materiales. Para mí, como metalúrgica, trabajar con otros metalúrgicos, pues no he tenido una experiencia mala. Yo creo que el problema es como cuando no respetas, por ejemplo, el conocimiento de otro, o te pones en una actitud de yo sé más y el otro en una actitud de no, yo sé más, yo digo que sí y tú que no. Entonces yo creo que ahí es cuando es el problema. Ya alguien que no sea metalúrgico, trabajar con metalúrgico, pues como tú dices, pues sí hay cierto perfil y pues muchos dicen que es complicado, ¿no? Trabajar con nosotros. Pues como les comentaba yo, a mí me han tocado las situaciones. Yo, por ejemplo, tuve un colega de inicios que también era materiales y en realidad nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien, pero también me tocó observar donde había competencia. Comportamiento. Sí, entonces me parece que pueden llegar a ser como perfiles muy celosos o muy competitivos y sí es bastante complicado lidiar con eso, pero pues al final es parte del negocio. ¿Crees que sea bueno o malo para la empresa, para el área donde estén trabajando? Malo. ¿Por qué? Porque al final, o sea, fuera de esa competencia profesional personal, pues somos parte del mismo equipo. Y de hecho, me tocó ver también la transición de cuando dejaron de competir a cuando empezaron a colaborar. Y pues obviamente, o sea, era un ambiente muchísimo más ameno para todos y también los resultados eran muchísimo mejores. Entonces sí confirman que tenemos un perfil. ¿Cómo lo describiría, Landy? En una sola palabra, a ver, aviéntate esa. En una sola palabra, ¿cómo sería el perfil de un materiales de un metalúrgico? Déjame pensarlo, no sé si Uriel ya tiene la respuesta. Yo diría celoso. Celoso. Sí. ¿Eres celoso entonces? Sí, yo creo que todos tenemos cierto grado. ¿Landy? Yo creo que no. En una palabra no lo podría describir. Bueno, en una frase, en una oración, en una canción, no sé. Yo creo que no es que tengamos un perfil necesariamente celoso o que sea complicado trabajar con un metalúrgico, pero para las personas que no lo son, como te comentaba, la metalurgia es algo muy abstracto y también, como decía Uriel, tú ves el material pero no sabes si está bien o mal, entonces pues eso, el no ver a los demás les causa desconfianza. Uh-huh. Entonces yo creo que sería por eso el perfil que tenemos, pero al final pues invito a los que no son metalúrgicos pues a confiar en su metalúrgico. Te confianza. No, sí, porque vamos, en las pláticas de borrachos de cantina pues, han salido ese tipo de conversaciones, pues sí, y lo hemos escuchado ahí en la planta donde estamos trabajando, pues sí, nos catalogan de especiales, como procesos especial,
Sí lo somos. Yo tampoco sería una hipocresía decir que somos normales, o que estamos dentro del promedio, porque la verdad no Sí. es cierto. O sea, es un hecho que... y desde el punto de vista, lo que comentaste, como es una... no quiero decirlo caja negra, pero muchos lo ven así, o sea, los tratamientos térmicos como una caja negra que no pueden ver qué es lo que hay adentro. Y y es bien complicado tratar de explicar a alguien que no ha tenido la parte teórica lo que sucede dentro de los tratamientos térmicos y del material. Y es ahí cuando, bueno, incluso desde mi experiencia y desde mi punto de vista, lo más complejo es tratar de explicar qué es lo que sucede en los tratamientos térmicos a las contrapartes de otras operaciones. Ya me imagino, pues, si lidian con un solo metalúrgico, ellos, imagínense lidiarse con... ¿Cuántos éramos en la planta? ¿Llegamos a ser metalúrgicos? ¿Como 5? Yo creo que sí. O sea, imagínense trabajar, lidiar con 5 metalúrgicos, que dentro de los metalúrgicos o materiales, para no, los del Morelia no se me vayan a enojar también, imagínense trabajar con 5 metalúrgicos y dentro de la misma gama de los metalúrgicos tenemos características un tanto diferentes peculiares, que se salen dentro de la... Pero, fíjate, en retrospectiva, ahorita en mi último empleo, pues yo era el último, bueno, gran tiempo fui el único metalúrgico, materiales. Y prefiero lidiar con 4 metalúrgicos más que ser como un loquito solito hablando de tus propias cosas que nadie entiende y que nadie le interesa. Pues sí, es más complejo tratar de platicar con alguien que no entiende la metalurgia que con alguien que sí. Entonces, podemos aventarnos nuestros chistes y solamente nosotros lo vamos a entender. Aún con datos es difícil explicar. Sí, y de ahí es lo complejo, bueno, no complejo, sí ¿cómo lo podría explicar o decir? Tratar de encontrar un punto en común de nuestras opiniones de un tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas repito, dentro del promedio nos vamos hacia un extremo, ¿no? Y dentro de ese extremo tenemos diferentes comportamientos. Tú bien lo dijiste hace rato, cuando se nos suben los egos, los celos, somos bastante complejos en cuestión de comportamiento. Y me imagino la gente de fuera viendo una caja negra que se está convirtiendo en un hoyo negro, pues ha de ser complicado, ¿no? ¿Y cómo están sus equipos de trabajo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sí, ahorita tomando ya en consideración este tema, tomando en consideración la forma de comportarse de un metalúrgico diagonal materiales, ¿cómo es su ambiente cercano, laboral? Por ejemplo, en tu caso, cuando eras el único metalúrgico, ¿cómo era el ambiente? Pues ahí, justamente como no tienes con quién desahogarte, buscas a tu ex colega. No es cierto. No, pues tienes que fluir y al final tienes que adaptarte. O sea, pues no hay opción. Entonces, al final, ya sea con más metalúrgicos o no metalúrgicos, eres parte de un equipo. Y tienes que buscar la forma de adaptarte, de comunicarte, de hacerles ver qué es importante. Y pues así lo resumiría, ser parte de un equipo. Andy, ¿cómo está tu equipo de trabajo? Yo creo que el actual entre los metalúrgicos, yo creo que ahorita en este momento hemos tenido buena sinergia también, como de, ¿sabes qué? Si alguien ya dio esta opinión o algo así, pues hay que alinearnos, ¿no? Y ya a lo mejor si no está bien, pues ya la discutimos en equipo. Yo creo que eso está bien, pero sí me ha tocado ver
Cuando dos contrapartes opinan algo diferente, y yo creo que ahí es importante hacia el exterior, porque si un metalúrgico te está diciendo que sí y el otro que no, pues ya generas desconfianza. Entonces, pues eso. Comunicación, yo diría, ¿no? Sí, entonces yo actualmente pues veo como que sí existe eso como de, oye, pero si vas a opinar esto, o ya opiné esto, y ya. Sí, ¿no? Al final creo que cuando eres parte de un equipo tienes que, pues sí, ser equipo. Sí. Ser equipo, entonces, si hay algo que no se ha discutido o lo que sea, pues primero vamos a alinearnos todos, vamos a discutirlo todos, llegar a un acuerdo y eso es lo que todos vamos a estar presentando. Porque si no, sí es complicado. Ok. En resumen, digo, algo que comento es, ser el único metalúrgico se puede, y tener 5 metalúrgicos también se puede. Todo depende de la comunicación y las ganas de estar tranquilo, en paz y escuchar. Yo creo que también eso es bien importante, ¿no? Ahorita hablamos de ponernos de acuerdo, y ponernos de acuerdo, antes de ponernos de acuerdo, es escuchar lo que estamos diciendo y lo que se está diciendo, ¿no? Pero algo que yo sí creo que tiene que pasar en una compañía es que al final pues decidir lo que más le conviene a la compañía, ¿no? Ya dejar el pleito a lo mejor entre metalúrgicos y ponerse de acuerdo para tomar esa decisión. Y ahorita, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a tu jefe? ¿De qué? Saluditos. Saludos. No, en ese aspecto de decir, a ver, nosotros, tu equipo de trabajo está de esta manera, se está comportando de esta manera. ¿Qué es lo que le pedirías, por ejemplo, a tu jefe? En el entendido, no en la parte actual, sino que en el futuro, en función de lo que has visto en tu trabajo, ¿qué le dirías a tu jefe? ¿Sabes qué? Por darte un ejemplo, ¿sabes qué? Sé que este año y el que sigue es de gran complejidad, porque se vienen proyectos, porque salen proyectos, porque tenemos esta dinámica, el área está de esta manera, se está comportando el equipo, la gente de esta manera. Tú en este momento, por ejemplo, ¿qué le dirías a tu jefe? ¿Qué es lo que se viene y cómo te gustaría que se comportara desde el punto de vista necesidades del equipo y necesidades del área y proceso? Bueno, creo que está un poco general la respuesta. Como decía hace rato, confía en el equipo, ¿no? Y más si mi jefe, por ejemplo, no es metalúrgico, pues hay personas que sí entendemos más esta parte, estamos más especializados técnicamente, entonces pues solo confía, y nada más, lo que sí, que sean muy claros los resultados. No hablo de los resultados técnicos, ¿no? Sino el métrico con el que nos van a medir. Yo pediría eso. Ok, excelente. ¿Riel? Pues en realidad me siento afortunado porque creo que mi jefe, pese a que no tenía el conocimiento técnico o ese grado de especialización, sí me daba el respaldo. Entonces, si yo tomaba alguna decisión, él siempre, pues sí, confiaba en esa decisión y me apoyaba. Ok. Y para sus compañeros metalúrgicos, ¿qué consejo les darían a los que van saliendo, a los que ya tienen 4 años, a los que tienen 9 y a los que tienen 20? ¿Qué les dirían a ustedes a ellos? Igual para una situación de se vienen nuevos proyectos, esa parte. Lo que tú quieras, al final inviten las caguamas, saquen los 20, vamos a la Cheves. Entonces, por ejemplo, a los chavos, a los egresados, ¿qué les dirías tú? ¿Qué les compartirías en este momento a ellos? Pues yo creo que se preparen, o sea, y también que confíen en sus habilidades, pero que pues desafortunadamente cuando uno sale, pues no sabes. Créeme que no, es muy difícil absorber toda la información que aprendiste en la universidad. A mí todavía me pasa que esto lo vi en la escuela, pero pues ya no me acuerdo. Entonces, aunque ustedes crean que sepan que iban muy bien en la escuela, realmente
el mundo laboral es diferente. Traten de apegarse a quien sabe y fíjense bien de quién toman el conocimiento y los consejos. También hay que desarrollar el criterio. Yo le diría eso a un recién egresado: prepárate. Ajá, yo uno que ya tiene sus 20 años en la industria. Pues que enseñen, o sea, qué padre que sepan mucho, pero pues en algún momento se van a ir. Ahora sí que a quien les caiga mejor si quieren, pero dejen ese conocimiento que han adquirido a alguien. Yo creo que eso pues sube mucho el valor de tu trabajo. A lo mejor a alguien que a ti te costó años aprenderlo, pero tú lo puedes enseñar en meses. Entonces yo creo que ahí puedes dejar tu huella como metalúrgico más grande. Uriel, la misma pregunta. Pues yo lo que les diría es que, o sea, qué padre que ya terminaron una etapa, que hayan aprendido lo más que puedan, e incluso miré un poquito atrás a las personas que están estudiando. Yo les diría que están en la etapa en la que se espera que pregunten, donde difícilmente les van a cerrar las puertas porque son estudiantes. Entonces donde vayan y digan quiero aprender, seguramente les van a abrir las puertas, los van a recibir. Entonces eso es algo que ya no se da tanto una vez siendo egresado. Entonces aprovechen de ese tiempo. Y una vez que ya salieron, qué bueno que terminaron. Qué bueno que se la chingada. No, qué bueno que terminaron, pero debemos de tener ese grado de humildad de decir, ok, ya terminé la licenciatura, pero de aquí en adelante hay otro mundo. Entonces eso implica el volver a aprender cosas. Como bien dice Landy, en la carrera ves muchísimos temas, y muy probablemente tú te vas a terminar enfocando o trabajando en a lo mejor una sola materia de lo que viste en la licenciatura. Obviamente hay muchas materias básicas que te van a dar herramientas, ¿verdad? Pero si lo quieres ver así, vas a estar trabajando en una materia. Entonces, obviamente en un semestre no viste todo lo que vas a necesitar. Entonces necesitas tener como esa humildad y esa apertura de decir, necesito aprender nuevamente. Entonces, pues solo eso, que siempre estén abiertos a aprender. Que no esperen a que las cosas lleguen a ustedes, que tengan siempre esa apertura y esa hambre de ir a hacer las cosas, a ir a piso. Y bueno, algo que a mí me pasó, pues tú vas saliendo de la licenciatura, te sientes como la revolución. Y recuerdo muy bien, llegué a la planta y me pusieron a marcar piso. Eso. Entonces, pues ni modo, o sea, toca empezar y ir ganando, aprendiendo y haciendo tu reputación, ganando la confianza de la gente. Entonces es un proceso nuevamente. Okay. ¿Y a la gente que estaba 20 años ya en la industria? A la gente que lleva 20 años, pues que sean tolerantes, que también sean abiertos, o sea, las cosas van cambiando. Creo que ambas personas tenemos cosas que compartir y cosas que aprender. Entonces, pues así como ellos también, y como dice Landy, hay que compartan a las personas nuevas, pero también que ellos estén abiertos a tal vez escuchar lo que la gente con diferente mentalidad tiene que decir, a lo mejor, y hay algo que también pueda aportar. Bueno, no, a lo mejor seguramente hay algo que ellos también puedan aportar o podamos aportar. Excelente. Y ya para terminar, algún mensaje. No, antes de todo eso, sí es cierto, se me olvidaba. Siempre preguntamos a todos los invitados que vienen al podcast, con el afán de fomentar la lectura, que nos recomienden unos 3 libros, un par de libros que a ustedes les gustaría que los demás escucharan, que ustedes los leen y que ellos lo leyeran, ¿no? Landy, no sé, ¿qué recomendación de libros? Lo que sea, desde el Core Tools hasta la de vaqueros. Pues yo creo que no voy a recomendar algún libro técnico. Yo recomendaría que pues no todo es trabajo, no todo es escuela. Entonces pues enfócate en novelas si tú quieres algo que te distraiga. A mí me gusta mucho, por ejemplo, algunos libros como Ensayos sobre la ceguera. Me gusta mucho Tokyo Blues. Son así, ensayos sobre la ceguera. Ajá, o sea que ves como el mundo distinto. Y yo creo que al final
¿Y el otro La cuál era? lectura también es, ¿cómo se dice? Tiene que ser una distracción. Ajá. No lo recomiendo tanto así como para que aprendas algo, sino para que lo uses como eso, como una distracción y te escapes un poquito de tu rutina. Ajá. Uno dijiste era el ensayo. Ensayo sobre la ceguera, ¿Y ese el me otro? gusta mucho. Otro que se llama Tokyo Blues, ese es Tokyo como más, Blues. ajá, como Ok. más bestseller, es una novela. A mí me gusta el drama, entonces si les gusta se la recomiendo. Y estoy pensando en alguno más. Déjame pensar en otro. Sí. Mientras, Uriel, Yo... Fíjate que creo que un tema muy importante es el de finanzas personales. Entonces, es algo que no nos enseñan en la escuela, desafortunadamente, o al menos cuando a mí me tocó estudiar no me enseñaron, pero que es algo que todos necesitamos. Entonces, yo recomendaría al menos 2 libros. El de Pequeño y Cerdo Capitalista, está el normalito y está el de inversiones. Entonces, esos 2 yo los recomendaría, o cualquiera que sea de finanzas personales. el cerdo capitalista. Pequeño y Cerdo Capitalista. Ujú. Y un libro que me gustó mucho fue El ladrón de libros. La ladrona de libros. Ujú. Ok. Esos. Ujú. Landy, Te debo el último. Ajá. ¿cuál? Te debo el último. Ah, bueno, pero está sí. bien, no pasa nada. Pues ahí está. Muchas gracias por haber aceptado aventarse esta, no saben el trabajo que me costó que vinieran. Le estuve insistiendo bastante tiempo. Digo, Es que no estábamos listos para la fama. Entonces, ya dije año nuevo, ok. tienes sí, Un nuevo obviamente. propósito. Sí, 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 digo, de aquí al estrellato y ya. Gracias, Esaú. No, sí, bueno, qué bueno. Gracias por haber aceptado la invitación. De verdad me agrada mucho que ustedes estén aquí. Digo, algunos nada más para aclarar, algunos cuando hablaban de algún jefe, digo, se trataba de personas, por ejemplo, yo cuando habló de que lo invitamos en una quema de abatas, fui yo el que le hablé al Uriel y Landy pues ya llegó ahí a la planta y pues ahí está. Sí, soy ese jefe que a lo mejor el que causó problemas. El coach. El coach o Que daba más preguntas pues, que sí. respuestas. El incomprendido. El incomprendido, Sí. todo eso, pues, o sea, gracias de verdad, que se hayan aventado este episodio y pues, algo para la audiencia que quieran decir por último. Pues nada, gracias por invitarnos a tu proyecto y pues los invito a seguir viendo sus capítulos de Esaú. Creo que se esfuerza mucho en compartirles algo un poquito de cómo se vive la industria de la metalurgia, entonces eso. Sí, como ya te había comentado antes, bueno, primero gracias por invitarnos. Gracias por el termo personalizado, muy buen detalle. Y qué bueno que estés abordando esos temas tanto técnicos y no solamente lo técnico, sino lo que está alrededor de, porque pues al final pues trabajamos con personas, ¿verdad? No solamente con máquinas, entonces hay muchos temas que pues en realidad no son 100% técnicos y que también influyen mucho en nuestro trabajo. Entonces, gracias. No, sí, y digo, el mensaje es ese, ¿no? Lejos de la parte teórica práctica que es en la industria, muy pocas veces se habla de lo teórico práctico, pero de la gente humana, o sea, del comportamiento humano, de cómo nos comportamos. Digo, y creo que estoy tratando de hacer lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba recién egresado, cuando tenía 4 años en la industria, cuando tenía 10 años en la industria. Y creo que esa es la finalidad, y también es importante que la gente escuche a los que tienen 4 años, 9 años en la industria, y ese es el fin, ¿no? Y ojalá más adelante se animen a otro capítulo, tal vez con otro tipo de tema, un poquito ya más relajado, ahora sí, literal, una plática de ¿qué? De borrachos. Plática de borrachos, y tratar un poquito más de este tema, y entender el pensamiento de la gente que va iniciando es diferente a
al comportamiento de hace 20 años, y creo que en el capítulo anterior estuvimos hablando que era más fácil o que era necesario que la gente nueva se adaptara o que la gente grande se adaptara, ¿no? En ese momento era la gente grande tenía que adaptarse, la que tiene más tiempo. Le dejo la misma pregunta a ustedes, háganla en su trabajo allá. ¿Qué tiene que pasar? ¿Nosotros adaptarnos o la gente que va empezando a adaptarse, ¿no? Es una pregunta abierta, no es necesario que me la respondan ahorita, y es precisamente eso, ¿no? No siempre se trata de los celos del metalúrgico, y es una de las cosas es esa apertura, ¿no? Tener esa conciencia, y pues ahí está la nueva aleación, ¿cómo dice? Aquí, la nueva aleación del liderazgo. Exactamente. Creo que es parte de eso, y por eso les pedía que vinieran, ¿no? Tratar de pensar cómo es la nueva mezcla que tenemos que hacer para poder tener un buen liderazgo, un gran liderazgo, y compartir eso, ¿no? Landy, Uriel, muchas gracias otra vez, y pues gracias. Y ¿algún mensaje, saludo? Nos vemos en la próxima. Sí. Nos vemos en la próxima, ahí lo tienen. Nos vemos, adiós. Adiós. Bye. Bye. Fuga, vámonos.